La salud bucal es esencial para mantener nuestro bienestar general. Una bonita sonrisa es sinónimo de salud, desde métodos de blanqueamiento dental hasta implantes, carillas y cuidado de la boca. Vamos a hablar con Juan Dopico, odontólogo, de todo lo que necesitas saber para mantener una sonrisa radiante y una salud bucal óptima. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. He de confesarte que me suele dar miedo ir al dentista, pero estoy encantada de que estés aquí, además con una eminencia como tú. Muchas gracias, Juan. A vosotros por llamarme y estar aquí contigo. Y en principio lo primero que hay que decir es que esa palabra no existe en la clínica. La palabra miedo. Eso no existe. Podemos tener respeto, podemos tener... Es cierto. Al final, pues... Pero es algo que tenemos que entender que si no lo hacemos es mucho peor. Y es peor siempre el remedio, no es, en este caso, es peor la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Además es esa visita que cuanto más la retrasas, peor va a ser. Sí. Para el dolor, para el bolsillo, para todo, vamos. Totalmente. Juan, me gustaría empezar hablando de blanqueamientos. Están súper de moda, todo el mundo quiere una sonrisa blanca, porque además rejuvenece y te hace sentir, como he dicho hace unos segundos, más joven y más feliz, ¿no? Sí. ¿Qué métodos recomiendas que no sean agresivos con los dientes y nos permitan tener una sonrisa blanca y feliz? Yo, con respecto al tema de los blanqueamientos, lo primero de todo es que sea la opinión por un experto. ¿Qué quiero decir con ello? Que huyamos de los tratamientos que vemos por televisión, por internet actualmente, y lo mejor es que para cada caso siempre tenemos un tratamiento diferente. Podemos tener desde una simple limpieza con un poquito de bicarbonato, ya podemos rejuvenecer en gente joven, que no es necesario utilizar un tratamiento agresivo, es decir, o en el aspecto de poco conservador, o pasando por tratamientos ya de blanqueamiento para esas personas que ya han tenido por diversas situaciones en su vida, que igual los necesitan, no solo para mejorar en su cabeza en sí misma, psicológicamente, que, ay, es que me veo... No, ya no solamente es eso, sino también es muy importante el entender que nosotros, cuando a un paciente le ofrecemos un tratamiento de blanqueamiento, tenemos que entender que es para mejorar su salud oral. ¿Por qué? Porque se va a llevar a que él día a día se cuide más su salud. Es decir, si yo me veo los dientes blancos, no quiero que estén negros. En cambio, si yo ya empiezo a dejarme y demás, ahí es cuando seguramente irá peor. Entonces, muchas veces, para mi gusto, el tratamiento de blanqueamiento es algo para la persona, para mejorar el día a día, desde el punto de vista psicológico. ¿Qué tratamientos podemos ofrecer en estos casos? Pues normalmente desde un tratamiento en clínica, que es el que yo suelo recomendar a todos mis pacientes, y en algunos casos se puede hacer un tratamiento conjunto en clínica y doméstico, pero siempre bajo las pautas de un profesional. Nunca podemos dejarnos. Y luego, muy importante, estas pastas dentífricas que venden como blanqueadoras, hay que especificar que son para cuando ya se ha realizado el tratamiento en clínica, lo que hacen es conservan el tratamiento, pero la pasta dentífrica en sí misma no genera blanqueamiento. Y eso muy importante, porque todos creemos que ya por apártelo con eso te van a poner más blancos. Y eso no es real, porque lo que estamos haciendo con las pastas dentífricas es una erosión, normalmente, en los dientes, que son irreversibles y generan sensibilidad o hiperestesia dentinaria, que es como se dice según la Real Academia Española. Juan, ¿aconsejarías entonces no comprarnos este tipo de pastas dentífricas? No, a no ser que nos la recomiende, en este caso, nuestro profesional de confianza al que solemos ir habitualmente. También es muy importante, cuando nosotros tenemos una persona en la cual confiamos nuestra salud bucodental, continuemos con ella, que no hagamos, pues actualmente hay una gran oferta de servicios, que cada uno de ellos son fantásticos, pero sí es recomendable en aquellas personas que empecemos a tratarnos, continuemos con ellas, aunque a veces pensemos que ese tratamiento que nos ofrecen puede ser un poco más elevado o que a lo mejor no estamos muy de acuerdo, pero tenemos que dar siempre a entender que esas personas lo que quieren es que volvamos a su clínica y queramos tener con ellos una relación a largo plazo. Entonces siempre es más importante muchas veces el preguntar, que no cuesta nada, que el tomar una decisión propia, porque actualmente hay que reconocer que desde hace unos años para aquí la medicina ya no es paternalista, es decir, hemos cambiado completamente de que según, en este caso, los derechos del paciente, son los pacientes quienes al final deciden sus tratamientos. Eso no podemos olvidarlo nunca en España. Desde que existen los derechos de los pacientes, no es como antiguamente que tú ibas al médico y el médico te dice, no, tienes que tomarte la aspirina, y te tomas la aspirina, cuando hoy en día la aspirina sabemos que tiene que haberlo un profesional y hay mejores tratamientos que tomar una aspirina. Has dicho antes, Juan, algo interesante. Has dicho que el blanqueamiento también viene con una especie de
de cambio de mentalidad porque te cuidas más, ¿no? Tiene que ver porque me imagino que lo que mancha los dientes muchas veces es muy nocivo para nosotros. Véase, fumar, mucho café, ¿no? Cuenta qué cosas, qué alimentos En general, ensucian los dientes. ¿qué nos ensucian los dientes? Y que para mí, principalmente, yo creo que el tabaco ya es algo que toda la población la conoce, es algo que es muy nocivo para la salud y en general creo que debería de ser algo que con el tiempo se deberían las nuevas generaciones entender que no caigan en el mismo error que sus abuelos. Mis dos abuelos murieron por tabaco. Entonces, claro, yo no fumo porque yo he visto a mis abuelos. Entonces, no, hoy en día, por ejemplo, con respecto al tabaco, creo que es algo que por encima de lo que es un hábito cultural, que hay que entenderlo, porque eso es un hábito cultural en el cine, es un hábito social, que nos conlleva a tener un intercambio, una interacción cultural, ¿no? Una interacción social, pues sales, no sé qué, voy a hablar, echamos un cigarrillo, pues cambiar ese tipo de hábitos por otro tipo de situaciones. Oye, pues, oye, ¿te apetece ir a tomar un café o dar una vuelta o salimos sencillamente a tomar el aire? ¿Qué problema hay? Y el problema del tabaco en sí, ya aparte de los que conocemos todas las enfermedades que generan, para los dientes generan una capa que cuando tú la estás, en este caso, limpiando, y esto ya lo digo como persona, porque yo hago mis limpiezas a mis pacientes, no muchas veces no las doy a los higienistas, sino las hago yo. Observo que esos pacientes, sobre todo los que con hábito tabáquico, intento hacérselas yo porque tengo que hacerles hincapié en cómo están hechas. La higiene de diario. ¿A qué quiero decir con todo ello? Tú puedes tener, muchas veces me dicen pacientes, yo fumo y tengo los dientes blancos. Pero lo que ellos no ven es que por debajo del diente, en la encía, hay una capa, que es una capa de nicotina, que es muy difícil de quitar, muy pegajosa y que lo que estás generando es una falta de absorción de oxígeno de la encía. Y lo que acaba pasando es que el diente acaba cayendo, generando un problema de encías. Y esos problemas de encías, hoy en día se está demostrando que hace todavía no muy poco, he estado aquí en Madrid, hablando de una serie de, en conjunto con sociedades médicas y casas comerciales de farmacología, que están estudiando cómo poder mejorar esa atención a los pacientes desde el punto de vista de la salud, que está incluso la ministra del Gobierno se hizo eco de todo esto. Es decir, no es un tema comercial de ningún lado, ni económico, es un tema de salud real dentro de la sociedad. Actualmente hay, prácticamente tenemos casi 18 millones de enfermos bucales en España. De cualquier patología, no voy a entrar en detalles, porque al fin y al cabo lo que tiene que entender que uno de cada 2 o 3 personas en España tenemos un problema de salud bucodental y una gran parte por ello es por lo que estamos ahora hablando, por el tabaco. Otras que recomendamos, pues no abusar de los cítricos, por ejemplo, que son muy erosivos, que nadie se da cuenta hoy en día con el tema de la fruta. Es muy importante también tener en cuenta con el tema del café, que también puede generar pues alteraciones a diario, porque al fin y al cabo la cafeína no deja de ser un estimulante y nos puede generar con el tiempo adicción. ¿De acuerdo? Otro tipo, pero también nos generan manchas. También hoy en día está muy de moda entre la gente joven todo lo que es las cosas, por ejemplo, los tés. Justo te iba a preguntar, el té matcha, que se ha puesto Sí, súper de moda. exactamente, iba a ir por ahí, me ¿Sí? lo has quitado de la lengua. Pues nunca mejor dicho. La realidad es que todo ello es que es agua con, en este caso, pues con plantas. El agua se filtra muy fácil a través del esmalte, de lo que son, el esmalte lo que son unos cristales que tienen una forma de periquetmatías o de forma de llave, de ojal, de llave para poder abrir y cerrar una llave, pues tiene una forma igual. ¿Qué pasa? Que por ahí entra y sale líquido sin darnos cuenta en los dientes. Y ese pequeño líquido filtra muy fácil y entonces pasa también lo que es la parte que tiñe, lo que son las sustancias y una vez que pasa en el esmalte no podemos limpiarlo. Queda por debajo del esmalte y está a nivel ya de la dentina, que es la superficie, que es en este caso la estructura que está por debajo del esmalte, que es lo que recubre el diente, y ahí nosotros ya no podemos entrar. Por mucho blanqueamiento que queramos hacer, es muy complicado el realizar, ahí hay que ya hacer blanqueamientos pues, con láser y hay que firmar un consentimiento porque pueden tener efectos secundarios. Por eso es muy importante que cuando todo lo que tomamos es lo que somos. Entonces, cuando nosotros empecemos a tomar, a degustar, a probar productos,
es importante hoy en día, cuando esos productos sean fuera de lo que es nuestro ámbito cotidiano, el conocer ese producto que estamos a consumir, porque muchas veces creemos que es algo positivo para nuestra salud y en realidad esos beneficios repercuten en otra parte de nuestra salud. Y luego también lo que hablaba al principio, pues psicológicamente no es lo mismo vernos con esa sonrisa blanca, radiante, en la cual nos entendemos que somos muchas veces la luz del alma, que en cambio muchas veces pues queriéndonos cuidar más. Hay un detalle que también te iba a comentar que es importante, que hay muchos pacientes que abusan de la clorexidina y productos farmacológicos, pero es todo de la clorexidina porque tiñe. Es decir, la clorexidina solo se debe dar por un especialista después de haber realizado una profilaxis y normalmente durante un día, durante una semana al mes o en este caso lo que determine cada profesional en cada caso particular, porque no es lo mismo para un paciente con un problema de encías grave que una persona que no realmente, que igual con otro tipo de productos pueden realizar el mismo tipo de, en este caso, de solución bucodental. Juan, ¿influye cómo nos lavamos los dientes para que estén más blancos y cuántas veces al día deberíamos lavárnoslo? Y te voy a poner un ejemplo muy Sí. rápido. Si yo me tomo un café y me lavo los dientes inmediatamente, ¿estoy haciendo algo para borrar los efectos del café? Para nada, porque tú una vez que ya has tomado el café, y más, por ejemplo, ese café, en general, volvemos a lo que explicábamos antes, esas sustancias que tiñen se filtran a través del esmalte. Entonces, yo aunque yo me lave el diente, si yo tengo un café muy cargado, ese café al final va a traspasar esa barrera del esmalte y por mucho que nosotros queramos borrarlo, vuelvo a repetir, una vez que ha pasado no vuelve. Lo que sí es verdad que hacemos cuando nosotros cepillamos el diente, las pastas dentales son pastas erosivas al fin y al cabo, entonces tampoco se debe de abusar. En cierta medida actualmente hay unas pastas que se llaman probióticas que se están empezando a dar para ciertos pacientes en los cuales pues abusan de lo que es la higiene bucodental, ni tanto, ni tan... en las cuales se intenta mantener lo que es la flora de cada uno de nosotros, la flora bacteriana, ¿para qué? Para que no descienda ni suba el pH. Claro, si lo tengo muy alcalino, hace el mismo efecto nocivo igual que si lo hace bajo. Entonces tenemos que entender que lo que es lo ideal, desde mi punto de vista, en niños, yo siempre recomiendo que se cepillen después de cada comida. ¿Por qué? Porque el esmalte de los niños es mucho más sensible para los ojos de los espectadores, no voy a dar técnica, pero en los adultos, a partir de los 25 años, el esmalte ya está formado. Ya tenemos una dentina que normalmente se suele incluso teñir un poquito de color parduzco, que tampoco es negativo. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por debajo, en este caso del esmalte, tenemos también la vascularización. Es un diente sano y esa vascularización nos protege el diente de las bacterias externas del cuerpo. Incluso en algunos puntos que podemos observar puntitos negros, tiene que estar visto por un experto, pero no siempre son caries. Son cicatrices en el esmalte que ha habido en ese momento porque ha habido un intento de ataque por parte de bacterias externas en la boca y ahí nuestra propia circulación dentro del diente, como órgano vivo que es, se ha defendido. Es como si podemos tener una peca en la piel, que no pasa absolutamente nada. Todo ello lo que quiero decir es que por lo menos 3 veces al día, a la hora de... Tanto niños como adultos, ¿no? No. Los niños siempre después de cada comida y siempre bajo la supervisión O sea, de un que si adulto. meriendan pueden ser 5 veces al día. Exactamente. Vale. Los niños siempre después de cada comida. ¿Por qué? Porque a lo mejor la merienda tomamos un dulce y a los 20 minutos ya se nos está produciendo una caries. Hay un estudio de los años 70 en las universidades suecas que en las cuales se demostró que había la mitad de los alumnos se cepillaban los dientes con regularidad y la otra mitad a los 15 días dejaron de cepillarse. Pues aparecieron una gran cantidad de caries en solo 15 días sin cepillado. A eso quiero explicar que a lo mejor no es un estadio de decir que esa caries igual hay que hacerla mañana porque se remineraliza el esmalte también, pero sí es cierto que hay que cuidar un órgano que es igual de sensible que si tú te duchas todos los días, ¿por qué no te vas a cepillar los dientes después de cada comida? Para los niños. Y los adultos en general también es cierto que hoy en día creo que los hábitos alimenticios de las personas adultas tendemos a tener 3 comidas al día. Entre unas dietas, no dietas. Luego sí es cierto que ahora igual puedo hacer hincapié en las dietas deportivas, que ahí sí que sería bueno, dependiendo de los productos que te aporte las dietas que te generan los gimnasios, pues saber un poco
si esas dietas son calóricamente superiores o negativos, yo no voy a meter, pero sí desde el punto de vista del azúcar, en este caso de los hidratos de carbono, que es lo que se pega al diente y genera la caries, sería interesante saber, porque a lo mejor pues en esa comida, pues si es solo proteína, pues a lo mejor no tiene ningún problema, porque no te va a generar caries, pero a lo mejor sí que te puede generar pues un producto que tenga alta concentración de hidratos de carbono. Igual soy muy técnico, no sé si el No, no, público me se entiende. entiende. Si Sí, sí. me hablo muy serio, me lo comentáis y doy un ejemplo también. Es decir, si yo estoy en el gimnasio y estoy tomando unas barritas nutricionales, pues normalmente suelen venir con chocolate. Pues ahí hay que cepillarse los dientes. Aunque el chocolate sea puro y demás, ¿por qué? Porque se nos pega. Es más, los productos que se pegan, tanto los refrescos, que llevan muchas cantidades de azúcar, o lo que son las galletas, tofes, caramelos, en general, aunque sean sin azúcar, sí es cierto que es muy recomendable que no estén en la superficie. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso genera un problema porque adhieren otro tipo de alimentos posteriormente. Es decir, igual eso no tiene por qué generar la caries, pero sí otros productos que posteriormente puedas ingerir. Y ahí es el momento en el cual tú tienes que entender que ahí es importante conocer de buena fe con qué nos estamos alimentando. Somos lo que nos alimentamos. Perdona, Marta. Nada, nada. Juan, las carillas se han puesto de moda, ¿no? Sí. Cuando ves una foto del antes y del después, el antes te parece el horror, porque limáis los dientes, ¿no? Ahora explicas bien para que la audiencia entienda lo que son las carillas. ¿Cuándo alguien debe hacerse carillas y no sé qué piensas tú como profesional? Yo personalmente, como profesional, yo vengo también de una filosofía en la cual yo vengo de la escuela de los estomatólogos, que eran médicos previamente. Entonces, yo personalmente, para colocar una carilla a un paciente, yo soy muy conservador. ¿Qué quiero decirte con ello? Que yo, si no es por un tema estético de imagen serio, yo intento evitarlo a toda costa. Desde mi punto, prefiero antes, el intentar abogar por otro tipo de soluciones que de limar un diente. La solución de la carilla es que se te vean todos los dientes muy blancos y muy iguales, ¿no? Exacto. Vale. Pero a no ser que sea por un tema estético de la persona que lo demande, yo por decirte un ejemplo, tengo 2 pacientes, no puedo dar nombres pero que están de cara, uno era masculino y otro femenino, y eran jóvenes. Edades correspondientes entre 19 y 21 años. Muy jóvenes, ¿no, Sí. Juan? Y ambos me demandaron carillas, no hace mucho tiempo. Y eran fuera de Asturias. Tengo la consulta en Asturias, en un pueblo, y hablaron de mí y pidieron una segunda opinión. Y a ambos pacientes les expliqué los pros y los contras de hacerse unas carillas tan jóvenes. ¿Qué problema hay? Que no están formados el diente hasta los 22, 23 realmente. No tiene una madurez el diente para ello. A no ser que sea por un problema, que hablamos al principio, por un hábito tabáquico muy excesivo, que en algunos casos puede ser, por otro tipo de patologías, de otro tipo de enfermedades que pueda tener un paciente, en algunos casos por problemas incluso genéticos del propio paciente, que es innecesario, pues que tienen un esmalte o una dentina floja. Si no es por un problema real del paciente, yo siempre digo que las carillas se han de realizar a partir del momento en el cual esa persona entienda que para mejorar su vida diaria o cotidiana, esa sonrisa le va a generar un aporte psicológico a la misma. No sé si me expliqué. Sí, sí. Es decir, yo siempre lo abogo desde el punto de vista integrador, es decir, desde el punto de médico. Que luego esa persona necesita, porque ha tenido malas experiencias, normalmente, pues antiguamente ha habido mucha gente, una generación, por problemas de unos antibióticos que se daban cuando eran jóvenes, que llamaban tetraciclinas, y por ejemplo ponían los dientes grises. A lo mejor ahí pues sí es un momento para plantearlo si el paciente es candidato a ello. Pero sí es verdad que yo unas carillas indiscriminadamente, yo no soy partidario, porque al fin y al cabo eso el día de mañana deshidrata el diente y luego posteriormente si deshidrata puede generar otros problemas inherentes a la propia carilla. Por eso es muy importante entender los pros y los contras
a la hora de realizar un tratamiento médico, que es lo Sobre que son todo las siendo tan carillas. jóvenes, ¿no, Juan? Totalmente. O sea, Yo, mucho tiempo yo para... siempre abogo que la gente joven, lo más importante es una buena higiene. Normalmente yo estoy viendo actualmente muchos problemas en cambio de bruxismo. ¿Qué es el musismo? El bruxismo es el Ah, cuando chirriar, el aprietas los castañeo. dientes. Son personas que estamos Suele pasar cuando duermes, ¿no, Juan? Que aprietan la Exactamente, boca por exacto. estrés o por... Y porque actualmente hemos pasado, y yo soy una persona que pasé de olvidarme de lo que pensaban de mí hasta los 18 años, a tener una red social en la cual en cualquier momento durante 24 horas pueden hablar de ti. Que es lo que ocurre con la gente joven. Es decir, ellos nacen con la inseguridad de si mañana por la mañana se van a levantar con un comentario contra ellos, de cualquier persona del mundo. No es un chisme que se pudiera decir antes en clase. Y entonces yo sí que lo veo todos los días, que es muy importante hacer mucho hincapié desde el punto de vista psicológico con respecto a la infancia y a la juventud en la cual vivimos, porque son muchísimo más vulnerables y mucho más propensos al, con el tiempo, tener problemas en este caso, tanto de salud bucodental como de salud general. ¿Qué efecto tienen nuestros dientes cuando pasa esto, cuando se aprietan Pues los el dientes? problema que generan es que lo primero de todo que vamos a obtener es que se van a aplanar las cúspides de las muelas, que eso no lo vamos a ver. Cuando ya empezamos a ver nosotros los problemas o que viene el paciente es porque ya empiezan a aplanarse lo que son los dientes delanteros, los incisivos o los colmillos. Ahí es cuando al principio, bueno, el colmillo no está muy afilado, hasta gusta porque no es tan agresiva la sonrisa, no se le da importancia, pero cuando ya observamos una especie como de agujeritos dentro de los dientes, si tú te fijas mucho en el espejo del servicio, del baño, pues a lo mejor en ese momento es cuando ya empiezas, y sobre todo por las mañanas te levantas con un dolor de cuello, con un dolor de mandíbula, te notas que tienes sequedad de boca, y ahí es cuando te genera esa necesidad de decir, algo está pasando aquí. Y ahí es cuando ya te demandan la férula. ¿Qué pasa? Que eso normalmente hay que diagnosticarlo antes de llegar a ese estadio, a ese momento. ¿Para qué? Para que no tengamos un proceso estético, porque luego es más complicado, hay que hacer un levante de mordida para recuperarlo con fundas. Y ahí es cuando tenemos que, en estos casos que te explicaba al principio de la pregunta anterior, es cuando sí es necesario, pues a lo mejor un tratamiento con fundas o con carillas o con otro tipo de soluciones, que actualmente tenemos más que todo ello. Es verdad que cada vez conozco más gente, conozco varios amigos que sufren de esto y que necesitan, ¿no?, la célula para poder dormir, y es bastante incómodo. ¿Cómo te das cuenta, Juan? Pues por eso, ¿no?, por los dolores, porque a lo mejor, fíjate que vives solo y nadie te ve dormir y nadie ve que aprietas la mandíbula cuando duermes. Normalmente, por ejemplo, yo en mi protocolo de revisión, yo siempre palpo y hago siempre unas pequeñas manipulaciones para comprobar si tiene molestia o dolor a nivel de lo que es la articulación temporomandibular, a nivel de lo que es molestias a nivel de la zona cerca de lo que es el oído, a nivel de aquí, para que me entienda en este caso la audiencia. Y es muy importante que comprendan que si notan un ligero durante esa exploración del profesional, que entiendan que eso es un aviso del cuerpo, porque eso no tendría por qué molestar. Porque luego se hace una segunda prueba con algo intermedio generando que no se llega a cerrar completamente que es la oclusión, la boca, pues ahí te das cuenta de, oye, pues, y le puedes calcar haciéndole la misma presión o incluso más, y no va a tener ese dolor que le tenía al principio. Eso es un poco para mí una prueba muy importante en la cual los profesionales tenemos que igual que a veces hacer más hincapié y más que vernos en la estética. También es importante que la ortodoncia hoy en día, desde el punto de vista funcional, es muy efectiva. ¿Por qué? Porque estamos recuperando la altura de la boca. Si nosotros alineamos los dientes, ese efecto que nos hace la férula lo recuperaríamos con la propia ortodoncia. Por eso es muy importante entender que cuando se puede a lo mejor ofrecer un tratamiento de ortodoncia, no es única y exclusivamente por lo que es la parte estética, sino desde el punto de vista médico o de salud bucodental, y también de la propia a nivel de cabeza y cuello. Juan, hablabas antes de gente muy joven Sí. Pidiendo carillas, pero también hay gente muy joven que hace cosas como ponerse brillantes en los dientes o incluso pendientes. Sí. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué efecto puede tener esto en la salud bucodental? Yo personalmente, todo el tema de los bracers, yo ya los conozco desde hace más de 10 años.
porque un DJ me pidió que le hiciera un bracer. Yo me informé cuando no existía todavía en España, te estoy hablando del año 2012-2013, y en estos casos yo me informé mucho en aquel momento y me di cuenta de que personalmente, a pesar de todo lo que se habla y que puede ser, lo más importante en primer lugar es que lo haga un profesional, vamos a empezar por el principio, un profesional de la salud, y luego tiene que también dictaminar si ese paciente es posible que lleve eso o no, y para qué lo va a utilizar. No deja de ser una joya. Es estético, ¿no? Me imagino. Exactamente, Claro. pero también hay que entender que ello puede generar con el tiempo unos desgastes inadecuados, puede generar una serie de problemas a nivel de la articulación y habitualmente yo, como profesional, intento primero informarme para qué lo van a utilizar, por qué lo van a utilizar, y en algunos casos creo que pueden ser positivos, porque desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista funcional están bien hechos, porque tienen una buena oclusión y se utilizan un tiempo determinado y luego posterior y anteriormente a colocarlos tienen una higiene adecuada, pues es igual que si te hacen un atrezo cuando van a hacer una película aquí en cámara. No sé si me estoy explicando. No lo recomiendo a mí personalmente para un uso diario o como si fuera una pieza de que me voy a poner un pendiente. ¿Se coloca como una pegatina sobre el diente o tienes que incrustarlo en el diente? No, no, no. Esto es un aparato de quitar y poner, los braces. No quedan, no quedan. Otra cosa ya son pues lo que son las perlas que vemos en algunas personas de los medios de comunicación y también lo vemos en la vida diaria y actualmente, en los cuales se colocan pues eso, ¿no? Viene mucho de, seguramente tendremos aquí audiencia de Latinoamérica, es muy común porque allá es algo que apareció allí precisamente y hace muchos años y se coloca como si fuera un con un empaste habitual, es decir, con un composite. Tiene el mismo efecto secundario que puede tener un composite, es decir, no dejamos de estar incorporando material sobre un diente que si no tenemos buena higiene se puede adherir más cantidad de bacterias en la zona Claro. y al final genera una caries por debajo del composite porque tiene retracción el material con los años. Entonces sí es cierto que conlleva que a la vez esa persona tiene que tener una higiene adecuada y entender que lo tiene que hacer también en un sitio donde entienden que saben hacer este tipo de tratamientos. No iría cualquier profesional, iría alguien que ya se dedica habitualmente a este tipo de tratamientos, que tengan una formación específica de este tipo de elementos. Juan, hemos insistido mucho en que la salud bucodental forma parte de la salud y del bienestar general. ¿A través de la salud de los dientes se puede detectar otro tipo de enfermedades? Muchos. O sea, ¿nuestra boca dice lo que está pasando por nuestro cuerpo? Sí, directamente. Es decir, cuando tú ves a un paciente, nosotros somos la primera puerta de entrada a la boca de cualquier patogenia, de cualquier enfermedad. Por ir no muy lejos, aquí estoy ahora en Madrid, se hizo un estudio, para mi gusto, más importante de lo que los medios han dado, en la cual 9 de cada 10 personas que han fallecido por el COVID tenían algún tipo de patología a nivel de las encías. Todos, o sea, era algo común. 9 de cada 10 personas O sea, un porcentaje muy alto, ¿no? tenían algún tipo de patología a nivel de las encías, hablándolos de una manera sencilla. En la boca, yo no estoy entrando si tenían caries, no caries, tenían prótesis, no, en las encías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vascularización, la primera puerta de entrada de las bacterias patógenas es la sangre, y esa sangre por las arterias y vénulas que tenemos a nivel de las encías, a través de lo que es el surco crevicular, que es un surco que está entre el diente, la encía y el hueso. Entonces, en esa zona que no le damos importancia, por eso insisto mucho, la higiene bucodental a nivel del diente, pero también de la encía, eso nos puede generar incluso actualmente ahí, en primer lugar ya está demostrado que puede generar problemas cardiovasculares, se está estudiando que pueden tener Alzheimer, Parkinson y otro tipo de enfermedades degenerativas a nivel neuro. Tienen también problemas a nivel hormonal, de tiroides, pueden tener problemas a nivel de multiorgánico.
¿Por qué? Porque todos los patógenos aparecen a través de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. ¿Qué ocurre? Que la saliva en realidad lleva anticuerpos propios, por eso si nos fijamos, mucha gente tendrá animales domésticos, los gatos, ellos se limpian con su propia saliva. Y los perros se lamen las heridas. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos. La saliva, es muy importante tenerla una saliva muy sana, porque realmente es nuestro principal mecanismo de defensa a nivel de la boca. Por eso es muy importante el tener, como he hecho yo durante la entrevista, beber durante largos periodos de conversación, y también es muy importante el tener en cuenta de que cuando nosotros estamos tomando ciertos medicamentos, también es porque habrá aquí audiencia que tenga patología crónica y tome medicamentos. Pues es muy importante incidir en este tipo de pacientes que tomen y que tengan muy buena hidratación. Es fundamental, porque a través de la saliva nos podemos proteger de todo este tipo de patología general, que tengamos unas encías sanas y que no las tengamos con sarro. Por eso es tan importante la visita diaria al dentista general, por si nos tienen que derivar a una persona formada en encías. Juan, en el caso de las mujeres embarazadas, me imagino que la situación bucodental cambia un poco, ¿no? Sí, hay unos cambios hormonales en los cuales actualmente lo tiene reconocido el Ministerio de Sanidad, en la cual ya hoy en día una mujer que está en un proceso, en este caso, pues tiene derecho a una serie de tratamientos bucodentales en las cuales se hace mucha incisión en las encías. Es fundamental. Son las grandes olvidadas, ¿no, Juan? Nos Totalmente. obsesionamos mucho con el diente, pero no tanto con la salud de la encía. Por eso, ¿por qué? Porque no duele. Es decir... ¿Cómo hacemos? ¿Las cepillamos? No, porque sí, hay que ¿con el cepillo con normal? cepillo blando. Hay cepillos, en algunos casos hay que ir, si el profesional determina que necesitas utilizar un cepillo que se denomina de cirugía, vulgarmente, o con un cepillo blando. Y luego podemos tener también un cepillo medio. El duro a mí personalmente no me gusta para mis pacientes, pero sí, en algunos casos, pues yo no voy a entrar a debate porque son temas, pero sí es verdad que un cepillo de farmacia, cambiarlo cada 2 meses, mes y medio, fijarnos un poco en las cerdas, cómo se encuentran, si están desgastadas. Suelen tener indicadores de color los cepillos, tenemos que fijarnos en ellos, y es muy importante el tenerlos en una zona en la cual que esté aireada, que no tenga humedades, intentar secarlos después de cada utilización para que no quede durante ese tiempo bacterias, que no nos damos cuenta que luego llevamos a la boca. Entonces, y también incluso esto ya es una opinión un poco más personal, incluso no sería mala idea el colocarlos con un poquito de colutorio después de cada cepillado, con un poquito de agua, y dejarlos un poco ahí para que desinfecte lo que es el instrumento, para que quede más higiénico para la próxima vez. Y previamente a utilizarlos también, pues además que lo mojamos en agua, mojarlos también con un poquito de clorexidina. ¿Para qué? Para desinfectar lo que es el instrumento. Al fin y al cabo es algo que vamos a llevar a la boca. No estamos limpiando los cubiertos en un lavavajillas, y en cambio algo que utilizamos para cepillar a nivel de la encía, prácticamente no miramos para ello. Creemos que porque utilizamos pasta dentífrica ya queda higiénico, y no son así las cosas. Al fin y al cabo la pasta dental no deja de llevar cerámicas. Es una pasta cerámica realmente, no es, lleva una serie de ingredientes que, si es verdad, aceites esenciales y demás, dependiendo de cada tipo de pasta, porque actualmente hay una variedad tan amplia de pastas dentales que ya tampoco podría yo incidir en una entrevista tan corta, ¿no? Eso era para otro día. Pero a lo que quiero llegar a la conclusión es que los cepillos dentales es fundamental el día a día el cuidarlos, como si fuera parte del instrumento que comemos, con lo que comemos habitualmente. Muy buen consejo, Juan. Antes de despedirnos me gustaría, como hemos... Y una cocina, y también algo que a lo mejor también no damos, la gran olvidada, es la lengua. La lengua y las mejillas, porque también es importante, hay una serie de instrumentos en las cuales tenemos que cepillarnos lengua, mejillas, zonas interdentales, que hay unos cepillos específicos para ellos. Saber utilizar bien el hilo dental, porque no sabemos muchas veces, y preguntar en este caso a nuestro profesional de confianza, o incluso a las higienistas que colaboran con él, que son las personas hoy en día
más cualificadas con respecto a lo que es la higiene bucodental, porque ellas están durante 2 años en constante formación para poder transmitir a un paciente todo esto que yo estoy ahora explicando. Son las grandes, para mi gusto, olvidadas en la salud bucodental y son las que muchas veces las que generan que tengamos un día a día mucho más benigno a la hora de afrontar lo que es nuestra boca. Muy rápido, Juan, ¿cómo lavamos la lengua y las mejillas por dentro? Existen para ello, hay unos limpiadores que son unos, en estos casos son instrumentos de diversos materiales que se pueden comprar en farmacia, que son como una especie como de rascadores, en los cuales lo que hacemos es, a la vez que nos cepillamos los dientes, podemos pasarlo por encima de lo que es el dorso de la lengua y en la zona donde nosotros tenemos habitualmente como una especie de pelillos, para que nos entienda la audiencia, toda esa zona, ahí es donde también se nos acantonan, se nos acumulan las bacterias que a lo mejor durante el enjuague no somos capaces de limpiar. Y también muy importante incluso hacer de vez en cuando gárgaras, sobre todo de noche, para cuando vayamos a la cama pues no se acumulen también en esa zona de la boca bacterias y demás problemas, porque a veces, sobre todo hay una cosa que a lo mejor no hemos hecho, que hablamos antes al principio de las tinciones, hay una cosa que se llama mancha negra, que es una enfermedad que se está volviendo más común, en las cuales se proviene generalmente de las cañerías del agua, porque con los años y demás han ido acantonando, que no son caries, sino son manchas cromóforas, las cuales generan color negro. Y eso no se soluciona única y exclusivamente con la limpieza, porque al cabo de un tiempo quedan en zonas de reservorios entre los dientes y se vuelven a multiplicar, desaparecen con esa limpieza. Por eso es muy importante la utilización de esos cepillos interdentales y de la utilización de lo que estoy explicando ahora, de los perdón que se me ha ido el santo al cielo, de los limpiadores de lengua, linguales. Lo que me doy cuenta, Juan, es que creo que la mayoría hacemos una limpieza muy incompleta, nos quedamos, Sí. ni siquiera la mitad, nos quedamos en el principio, ¿no? Es que el problema que tenemos en España es que no tenemos en el colegio, hoy en día, no tenemos una educación o una higiene bucodental como se podría tener en otro tipo de partes en las cuales sí se hace incidencia en la educación, pero esta parte es la gran olvidada de la educación. Es más, hoy en día, dependiendo de cada comunidad autónoma, hay una serie de programas u otros, y también actualmente hay, según qué comunidades, en las cuales, por ejemplo, hay comunidades como País Vasco o Navarra, que existe desde hace muchos años un programa de atención dental infantil, en los cuales están cubiertos hasta los 15 años cualquier tipo de patología dental, y en otras comunidades en las cuales prácticamente tienes es mínimo. Actualmente lo que se está intentando, que está la legislación realizándose, es que se igualen y se llegue a tener una salud bucodental a nivel infantil, a nivel, como os he comentado antes, a nivel de las personas embarazadas, de las personas con problemas, con minusvalías, con discapacidades, y con ancianos, que lo ha dicho también aquí la presidenta, que con el tema de las prótesis, a partir de cierta edad que cubriera, en este caso, la comunidad, pues fuera más homogénea con el conjunto del Estado español. Juan, hemos aprendido muchísimo sobre cómo cuidar nuestros dientes. Ayúdame a hacer una recopilación porque hemos dicho muchísima información. Sí. Me gustaría que la audiencia se llevara ideas muy claras al final. Bien. La primera, niños después de cada comida cepillado, Siempre. adultos mínimo 3 veces al Eso día. es. Es no consumir mucho, por supuesto, ni tabaco, ni tés, tés. sobre todo actualmente, cafés, y normalmente pues también es cierto que hay productos de alimentación, como ser picantes y demás, que también pueden generar esas tinciones. Además de por los dientes, por la salud en general. Y después, cuidar bien el cepillado. Sí. Que el cepillado sea exhaustivo. Sí. ¿Cuánto debe durar? Eso sí no lo hemos dicho. Tenemos 32 dientes. Yo siempre digo, multiplica por 15, 28, te van a salir 6-7 minutos. 6-7 minutos de cepillado. No, definitivamente. Yo estoy aprendiendo mucho hoy, Juan. No me cepillo bien los dientes nunca. Yo normalmente a los niños les digo que tienen 24 dientes, porque tienen las primeras muelas y los 20 dientes deciduos,
que son 24 por 10, 4 minutos, que les digo, bueno, alguno más, 2 canciones del YouTube, para que sea Perfecto, consciente. pues mira, lo haremos así, nos ponemos 2 canciones, nos cepillamos y que no se nos olvide las encías, Sí, la lengua, las mejillas por dentro. Oye, me he aprendido bien la lección, ¿eh? Sí. Y después el hilo dental, ¿verdad? Sí, Es muy importante. y luego también que te veo hoy en día, que también importante, ahora aquí en Madrid, pero en cualquier lugar de España, si nos están viendo, incluso, nunca nos damos cuenta de los labios. Que ahora me estaba fijando en ti, y tú traes un cutis muy bueno y con muy buena... La magia al maquillaje, Juan, todo. Pero sí es verdad que los labios también entran dentro de nuestra parte de competencia. Habría que limpiarlos también. Habría que tener un cuidado, eso igual sabéis más vosotras. Las mujeres, yo los exfolio que con una nosotros. mascarilla, yo sí los cuido de vez en cuando. Por eso. Juan, muchísimas gracias por arrojar tanta luz sobre este tema del que, ¿ves?, sabíamos poco, yo por lo menos me confieso mal. Hemos aprendido muchísimo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, y a vosotros ya sabéis, poner en marcha todos estos consejos que os ha dado Juan para que tengáis una boca y una sonrisa maravillosa, y en el canal Vida vais a encontrar mucha más información para que vuestra vida y vuestra salud sea cada vez mejor. Acordaros de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Vida TV-ES, y ahí tendréis mucha información para tener una vida cada vez mejor.